Bienvenidos a una nueva clase. Los objetivos de esta videoclase son conocer los conceptos básicos de sistemas operativos, identificar la finalidad de un sistema operativo. En una conceptualización básica, una computadora es una máquina utilizada para procesar datos. Típicamente consiste en uno o más procesadores, memoria, disco y dispositivos periféricos como el teclado, ratón, pantalla, entre otros. En una visión esquemática, como se muestra en la figura de la diapositiva, el flujo de datos será procesado por un flujo de instrucciones de máquina, produciendo un resultado. Para realizar el procesamiento de los datos y poder brindar un resultado, una computadora con arquitectura von Neumann está compuesta por los 4 componentes básicos. La memoria principal, formada por memoria RAM y memoria ROM, encargada de almacenar los datos a procesar. El programa a ejecutar y los resultados del procesamiento. La memoria está formada por un conjunto de celdas idénticas. Para acceder de forma única a la celda sobre la que se realizará un acceso, se utiliza una dirección. Actualmente es muy frecuente que el direccionamiento se realice a nivel de byte, es decir, cada dirección identifica un byte de memoria. La unidad aritmética permite realizar una serie de operaciones aritméticas y lógicas sobre uno o dos operandos. Los datos sobre los que opera esta unidad están almacenados en un conjunto de registros, o bien provienen directamente de memoria principal. La unidad de control es la que se encarga de hacer funcionar al conjunto de los otros componentes, coordinando las siguientes acciones: leer de memoria las instrucciones que forman el programa, interpretar cada instrucción obtenida, leer los datos de memoria referenciados por cada instrucción, ejecutar la instrucción, almacenar el resultado de cada instrucción. Finalmente, la unidad de entrada y salida se encarga de hacer la transferencia de información entre la memoria principal o los registros y los periféricos. Se denomina procesador o unidad central de proceso al conjunto de la unidad aritmética y de control. Desde el punto de vista de sistemas operativos, nos interesa más profundizar en el funcionamiento interno de la computadora que en los componentes físicos que la constituyen. Una computadora carente de sistema operativo sería un objetivo sin utilidad. Una computadora en sí misma no hace nada, solo es capaz de repetir a una gran velocidad la secuencia de lectura de instrucción de máquina, incremento del registro contador de programa o PC y ejecución de la instrucción leída. Para que la computadora realice una función determinada, ha de tener en memoria principal un programa máquina específico para realizar dicha función y debe conseguir que el registro PC contenga la dirección de comienzo del programa. La misión básica de un sistema operativo es completar a la máquina mediante una serie de programas que permitan su cómodo manejo y utilización. En la diapositiva podemos ver un esquema más general de los componentes principales de la computadora. En la parte inferior se muestra el hardware, que consiste en circuitos integrados o chip, tarjetas, disco, un teclado, un monitor y objetos físicos similares. Por encima del hardware se encuentra el software. La mayoría de las computadoras tienen 2 modos de operación, modo kernel y modo usuario. El sistema operativo es la pieza fundamental del software y se ejecuta en modo kernel, también conocido como modo supervisor. En este modo, el sistema operativo tiene acceso completo a todo el hardware y puede ejecutar cualquier instrucción que la máquina sea capaz de ejecutar. El resto del software se ejecuta en modo usuario, en la cual solo un subconjunto de las instrucciones de máquina es permitido. En particular, las instrucciones que afectan el control de la máquina o que se encargan de la entrada y salida están prohibidas para los programas en modo usuario. El sistema operativo se ejecuta directamente sobre el hardware y proporciona la base para las demás aplicaciones de software. En la figura se muestra la estructura de un sistema operativo de propósito general, como una expansión de la vista simple presentada en la diapositiva anterior. En el nivel más bajo, el hardware proporciona procesadores, memoria y un conjunto de dispositivos para almacenar datos y comunicarse con el exterior. El hardware también proporciona primitivas que el sistema operativo puede usar para el aislamiento y la sincronización de fallas. El sistema operativo se ejecuta como la capa más baja de software en la computadora.
contiene una capa específica del dispositivo para administrar los dispositivos de hardware y un conjunto de servicios independientes del dispositivo proporcionados a las aplicaciones. Dado que el sistema operativo debe aislar las aplicaciones maliciosas y con errores de otras aplicaciones o del propio sistema operativo, gran parte del sistema operativo se ejecuta en un entorno de ejecución separado, protegido del código de la aplicación. Una parte del sistema operativo también puede ejecutarse como una biblioteca del sistema, vinculada a cada aplicación. A su vez, las aplicaciones se ejecutan en un contexto de ejecución proporcionado por el núcleo del sistema operativo. El contexto de la aplicación es mucho más que una simple abstracción sobre los dispositivos de hardware. Las aplicaciones se ejecutan en un entorno virtual que es más restringido para evitar daños, más potente para enmascarar las limitaciones de hardware y más útil a través de servicios comunes que el hardware subyacentes. ¿Qué es un sistema operativo? En términos generales, no hay una definición de sistema operativo completamente adecuada y que sea aceptada universalmente. Los sistemas operativos existen porque ofrecen una forma razonable de resolver el problema de crear un sistema informático utilizable. El objetivo fundamental de las computadoras es ejecutar programas. Debido a que el hardware por sí solo no es fácil de utilizar, se desarrollan programas de aplicación. Estos programas requieren ciertas operaciones comunes, tales como las que controlan los dispositivos de entrada y salida. Las operaciones habituales de control y asignación de recursos se incorporan en una misma pieza de software. El sistema operativo es por esta razón que en los años 60 se decía que el sistema operativo era el software que controlaba al hardware, pero esta definición ha quedado totalmente desfasada en la actualidad. Es difícil definir qué es un sistema operativo aparte de decir que es el software que se ejecuta en modo kernel, aunque esto no siempre es cierto, o que es el principal programa que se ejecuta en toda computadora de propósito general. Es más fácil decir qué hacen los sistemas operativos que decir qué son. Por ello, más que dar una definición diciendo que es un sistema operativo, lo que se realizará es exponer cuáles tienen que ser sus funciones u objetivos. Anteriormente se presentó una imagen situando al sistema operativo como una capa por encima del hardware, de forma que lo oculta del resto de los programas y a los usuarios. Desde esta perspectiva, el sistema operativo no es más que un programa que controla la ejecución de los programas de aplicaciones y actúa como interfaz entre los usuarios del computador y el hardware del mismo. Sus objetivos básicos son: 1. Comodidad para los usuarios. El sistema operativo hace que la computadora sea más fácil de utilizar. En este caso, hace que los programas vean una máquina virtual o extendida, que es más sencilla de programar y utilizar. 2. Eficiencia. El sistema operativo gestiona los recursos del sistema de forma más eficaz. Su función es, en este caso, la de un gestor de recursos. Los objetivos o funciones de los sistemas operativos los veremos con más detalle en la siguiente videoclase. ¿Por qué estudiar sistemas operativos? La importancia del estudio de los sistemas operativos radica no solo en comprender los mecanismos que emplean los sistemas operativos para cumplir sus tareas, sino en entenderlos para evitar los errores más comunes al programar, que pueden resultar desde un rendimiento deficiente o hasta pérdida de información. Como desarrolladores, comprender el funcionamiento básico de los sistemas operativos y las principales alternativas que ofrecen en muchos de sus puntos, o saber diseñar algoritmos y procesos que se ajusten mejor al sistema operativo en que vayan a ejecutarse, puede resultar en una diferencia cualitativa decisiva en el producto final. Parte de las tareas diarias de los administradores de sistema incluye enfrentarse a situaciones de bajo rendimiento, de conflictos entre aplicaciones, demoras en la ejecución y otras similares. Para ello, resulta fundamental comprender lo que ocurre detrás. Los sistemas de archivos resultan un área especial de interés para administradores de sistema. ¿Cómo comparar las virtudes y desventajas de tantos sistemas existentes? ¿Por qué puede resultar conveniente mezclar distintos sistemas en el mismo servidor? ¿Cómo evitar la corrupción o pérdida de información?
¿Cómo recuperar información de un disco dañado? En el área de seguridad informática, la relación resulta obvia desde el punto de vista del atacante. Si le interesa localizar vulnerabilidades que permitan elevar su nivel de privilegio, ¿cómo podría lograrlo sin comprender cómo se engranan los diversos componentes de un sistema? Del mismo modo, para quien busca defender un sistema o una red, resulta fundamental comprender cuáles son los vectores de ataque más comunes y nuevamente la relación entre los componentes involucrados para poder remediar o, mejor aún, prevenir dichos ataques. Si no persigues lo que quieres, nunca lo tendrás. Si no vas hacia adelante, siempre estarás en el mismo lugar. Hasta la próxima.